En Argentina se paga casi $1.200 por avión cuando aterriza. En Uruguay 350 en Montevideo, casi 700 en Punta del Este. De alguna manera se pueden bajarlo de acá porque el empresario que hoy se adjudica eso está interesado porque la ausencia de Pluna le ha generado pérdida. Y con Intercargo Argentina, que es un monopolio, ya hemos tenido conversaciones para bajarlo. Solamente reduciendo eso a la mitad de los 15 millones ya estaríamos en los 7. En los 7 que se precisa para el En los primer 7. año. Pero además le agrego más. Dentro del proyecto lo que hay es volver a autoprestarnos este servicio que Pluna se lo autoprestó y lo vendió hasta el año 92 en que fue tercerizado. Quiere decir que autoprestándose eso además pasaría a tener superávit. Estamos hablando entonces todas las negativas, ¿no? Precios bajos de pasaje, 60% de ocupación. Después habría que hacer la escala, que sería con un 70, que sería con un 80, que era lo ideal. Y en la primera etapa, ¿cuántos funcionarios reingresan a la empresa? El plan, el proyecto tiene 3 etapas, 3 fases. Una primera fase que se divide en 3, 30, 60 y 90 días. En la primera fase entran 100 y poco. En la segunda, donde ya se empieza a armar todo lo que es la parte comercial, hay que empezar a vender los pasajes, a captar el cliente. Y además empiezan los cursos de formación o reciclaje que le decimos nosotros para auxiliar de cabina y pilotos, que son cursos obligatorios anualmente. Ahí entrarían mitad y mitad en los 2 últimos periodos. Y bueno, y otra gente ya en las áreas operativas, ahí entraríamos en 300 y en el tercer mes, es decir, para llegar a 90 días, con los 492 trabajadores. Que, ojo, son 492 trabajadores hora hombre, es decir, de 8 horas. La característica de Pluna es que teníamos muchos trabajadores part-time, es decir, que hacen 4 horas. Por lo tanto, este número de 492 se aumenta. Y le quiero aclarar una cosa que para nosotros es vital. A ver. ¿Por qué 492? El número 492 no es caprichoso. Lo hemos hecho con la mayor seriedad, de hecho hasta que hay gente que no entra en esta etapa. Porque eso es el número de trabajadores indispensable para asegurar la calidad y la seguridad de una aerolínea. Con números menores a esto es imposible asegurar las dos cosas. Y eso le va a la historia de Pluna, además, claro, que nunca tuvo un accidente. ¿Y con qué sueldo, digamos, promedio estarían ingresando? Los salarios se mantuvieron en las mismas condiciones, en el mismo nivel de cuando se cerró la empresa. ¿Y no está previsto que haya, digamos, un aporte porcentual a la cooperativa por parte de la masa salarial? No lo hemos analizado, llegado el momento es una posibilidad, pero no hemos llegado porque entendemos que hasta ahora los números nos dan como para manejarlo así. Y ahora nos quedaba el combustible. El combustible, y a propósito de eso, el ministro Lorenzo en la interpelación decía, subsidiar cualquier factor de costo operativo, incluido el combustible, sería una pésima solución y una muy mala señal. Una mala señal porque acepta que esa es una variable para cubrir pérdidas futuras y mala señal porque asume un compromiso explícito de viabilidad de algo que no es el mejor procedimiento que pueda asegurar la viabilidad. Sí, yo respeto la opinión del ministro, nosotros de alguna manera no estamos de acuerdo. La mayor cantidad de aerolíneas del mundo tienen subsidios. El 50% del presupuesto de Pluna es el combustible. Casi 50 millones de dólares se van en el combustible, de los cuales la mitad se gasta afuera y la otra mitad en el país. Nosotros no pedimos que se regale el combustible. Pedimos sí que el Estado gane menos con el combustible, que de alguna manera se subsidie. Solamente con un subsidio de un 20%. Estamos hablando de 4 o 5 millones de dólares. Y eso haría que los números fueran positivos. Pero además, todos los inversores que vinieron pidieron subsidios, todos. Y el propio gobierno dijo en múltiples veces en este proceso que algo iban a tener que poner. Es decir, eso no lo invitó el sindicato. En base a eso es que hicimos el proyecto. Y esa ganancia que le genera la empresa, además, por el subsidio al combustible, no es para los trabajadores ni para ningún empresario. La base de esto creo que es filosófica, pero es real, es que acá no existen empresarios. Acá no hay un rubro que diga en el proyecto ganancia de los dueños, ganancia de los empresarios. Eso no existe. La empresa funciona y los trabajadores van por su sueldo. Quiere decir que toda esa ganancia que quede, 4 millones, 3, lo que quede, vuelve al Estado. Es para el Estado uruguayo. Nosotros queremos
una aerolínea en beneficio del país, al servicio del país, procurando la mayor conectividad y soberanía, y que el dinero vuelva al Estado. Acá no hay fin de lucro de los trabajadores. ¿Y jurídicamente cómo funcionaría la empresa? ¿Bajo la órbita del derecho público, del derecho privado? No, entendemos que bajo la órbita del derecho privado. Estamos analizando la variante porque nuestro proceso es un proyecto abierto. Fue planteado como un proyecto de cogestión, entendiendo la necesidad de tener un socio, socio estatal, socio privado, pero sobre la base de nuestro proyecto. El Estado aclara que no va a tener responsabilidad ni en la gestión ni en la propiedad. ¿A quién le correspondería esa responsabilidad? Le pregunto concretamente, ¿hay técnicos especializados en nuestro país para reflotar una aerolínea liquidada? Nosotros somos conscientes que eso es una dificultad, pero también ya lo tenemos de alguna manera asegurado o en vía de conseguir. ¿En qué pensamos? Nosotros pensamos en la eventualidad de un proceso cooperativista que no va a ser igual a lo que se estira, porque una compañía aérea es diferente, pero bueno, le buscaremos la forma de funcionamiento. Nosotros ya pensamos en un gerenciamiento externo, la contratación de un gerenciamiento externo, sobre todo en las áreas claves. El resto de la empresa lo gestionan los trabajadores porque tienen vasta experiencia, pero hay áreas claves que se precisa un gerenciamiento externo. Y hay empresas y grupos específicos de aviación que se han dedicado a levantar aerolíneas que estaban prácticamente quebradas, lo han hecho con mucho éxito. Así que nosotros vamos a ir por ese camino. Sí, hay que mirar entonces a especialistas de afuera, del exterior. Sí, nosotros pensamos en IATA, por ejemplo, y de hecho ya hemos hecho contacto, que entendemos que es una organización internacional, que nuclea todas las aerolíneas, y es que sería la indicada además, porque después permitiría además conseguir las habilitaciones con más facilidad, ¿no? La idea de ustedes, ¿se puede compatibilizar con la, por ejemplo, de Molinare, que aparecía como de las más firmes, ahora surge la de este empresario uruguayo radicado en Estados Unidos? ¿Hay posibilidades de hacer una complementación entre una y otra o no? A ver, nosotros es un proyecto abierto. Nosotros el proyecto lo tenemos, creo que ese es el único proyecto viable hoy para desarrollar una línea bandera. Por eso decimos, no vendemos espejitos de colores, es la realidad. Creo que se merece saber que esto es así. No, si no hacemos como se hacía antes, como hizo Lidge, el plan de los 100 días, y que vamos a ganar 10 millones, 20 millones, tantos años, no. La realidad es esta. ¿Saben algo ahora, los proyectos nosotros hemos conversado con todos los empresarios. ¿Con Sergio Hado también? También hemos tenido un intercambio de opinión, pero nosotros seguimos firmes en nuestro proyecto. Quien decida además quién va a ser el mejor proyecto y de alguna manera puede terminar decidiendo si es bueno una asociación entre la propuesta de los trabajadores y los empresarios privados, igual va a ser el Poder Ejecutivo, que va a ser el que en definitiva decida qué va a hacer con la futura aerolínea, ¿no? ¿La posibilidad de una participación bajo alguna modalidad, ya sea con el Bandes o con Viasa de Venezuela, para ustedes ya está descartada después de lo que dijo el presidente o no? No, una cosa para aclarar, nosotros nunca hablamos con Conviasa. Siempre hablamos con el gobierno venezolano a través de la embajada, tuvimos múltiples reuniones, y siempre se planteó para el lado del Bandes. Entendemos que el presidente de la República nos manifestó ahora públicamente que por ahora Venezuela no. Respetamos su posición, creo que es una decisión política. Es la posición del presidente que además nos está apoyando firmemente. Por lo tanto, él tiene la derecha en eso. Pero en aviación y en negocios, pasando al otro lado de trabajador a empresario, nunca se sabe cómo van a seguir las cosas. ¿Ustedes van a mover algún hilo para que efectivamente... No. Nosotros el tema Venezuela lo dejamos exclusivamente en la mano del Poder Ejecutivo y del presidente, y es él quien lo decidirá, y tenemos plena confianza en lo que él decida, porque además nos ha dado la garantía suficiente que tenemos que confiar en él. Bien, la última. El presidente el otro día se quejó de la cobertura informativa que se le dio a todo el tema Pluna. ¿Para ustedes cómo fue? ¿O cómo viene siendo la cobertura informativa? Primero le voy a decir un poco en broma desgastante, ¿no? Realmente... ¿Ha tenido oportunidad de conocer el mundo de los medios de comunicación? En los últimos 4 meses uno estuvo más en los medios que en la casa, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también el tema al momento, y entiendo que genera polémica, porque es un tema que de alguna manera es polémico y sigue siéndolo,
Bueno, y los trabajadores somos parte de eso, pero también entendemos que a los trabajadores de alguna manera la prensa colaboró para que se supiera su propuesta, cuando tuvo que denunciar acciones que entendía que atacaban de alguna manera lo que era la bolsa de trabajo, al sindicato también la prensa colaboró a difundir la posición del sindicato. Creo que es diferente la visión del presidente de la República y tiene que serlo además, porque él tiene que resolver el tema político, que es el de los trabajadores, que fundamentalmente tienen que primero resolver lo que le hace a su trabajo, ¿no? No tuvimos tan mal entonces, como medio de comunicación, para digo. Nosotros no. Para ustedes no, perfecto. Gracias por acompañarnos. Nada, que pasó muy bien. Amigos, hay más Entre Líneas, ¿eh? Después de esta pausa, seguimos con ustedes.